Hola, buenas tardes. Seguimos con las actividades de la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura en tiempos del COVID, que se inauguró el pasado 16 y se celebrará hasta el próximo día 30 de abril, en el que se dará clausura. Yo soy Janés Rebellado y hoy vamos a presentar la obra Fuenteovejuna, Todos a Una, la última obra que la cooperativa DILEE ha adaptado en estos tiempos de COVID, para la que además tenemos el placer de contar con la participación de Javier Montero Rivera, concejal de Juventud y Festejos de Fuenteovejuna, quien contextualizará la obra en el marco histórico; Carmen Chávez, concejala de Educación de Fuenteovejuna, que compartirá con todos nosotros lo que para el pueblo de Fuenteovejuna significa la obra, que además se representa cada año; y Ángela García y Ángela Pajuelo Benítez, socias cofundadoras de DILEE Lectura Fácil, que nos hablarán del proceso de la adaptación y publicación de la obra. Sin más, doy paso a Javier Montero. Sí, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar es un honor y es un gusto poder participar en esta charla, en esta red que, como bueno marcan los tiempos, pues tiene que ser todo de forma online y de forma digital. Me lo propuso Carmen y evidentemente lo acogí con muchas ganas y con mucho énfasis, pues todo lo que sea difundir, todo lo que sea explicar o enseñar al resto del mundo lo que es Fuenteovejuna, lo que significa Fuenteovejuna, lo que esa obra basada en hechos reales representa para el pueblo, pues lógicamente es un orgullo primero como ciudadano y segundo pues como concejal, ¿no? Como bien ha dicho, concejal del ayuntamiento de aquí de Fuenteovejuna. Contexto histórico, yo lo hablaba el otro día con Carmen, cierto es que la importancia de Fuenteovejuna o la importancia que queremos darle a Fuenteovejuna es la que tiene actualmente, es la implicación, es la valoración por parte del pueblo, es la suma de esfuerzos por parte de todos y cada uno de los entes que hacen posible que Fuenteovejuna pues, se siga representando y se siga haciendo edición tras edición, año tras año en este pueblo. Lo curioso de esta obra o de esta representación es que Fuenteovejuna existe, es que nosotros somos un pueblo de verdad, somos un pueblo verídico, somos un pueblo en el cual ocurrieron estos acontecimientos. Una obra de teatro que narra y que cuenta la realidad que vivió el pueblo de Fuenteovejuna y la realidad que siempre hay una frase, además de las últimas representaciones, que es voz de una mujer fuerte, una frase muy acorde a los tiempos, creo, y es la realidad de esa obra, que en ese momento fue la voz de una mujer fuerte. Entonces, nos encontramos en Córdoba, la provincia de Córdoba, al norte de la provincia, y bueno, los hechos suceden en torno a 1476. Es cuando el pueblo de Fuenteovejuna se subleva, se organiza y da muerte a Fernán Gómez de Guzmán, a este tirano, a este miembro de la Orden de Calatrava. Sería mucho después, ya cuando Lope de Vega, el autor que le ha dado nombre a la rebelión de Fuenteovejuna, el autor que ha hecho mundialmente y universalmente conocida a Fuenteovejuna, y más con su frase, como empezábamos así esta conferencia, con su frase de todos a una. Ya sería en el 1600, pues cuando él le da forma, narra los hechos y cuenta la historia que sucedió aquí en Fuenteovejuna. Cierto es que, bueno, lo he dicho al principio, lo compartí también con Carmen, que el contexto histórico es un contexto disponible, es un contexto que está a mano de todos, es una realidad que todos podemos acceder, pero creo que lo importante de esta charla, sin duda, es pues cómo vive Fuenteovejuna estos hechos y cómo lo siente Fuenteovejuna. Cierto que la obra en sí se basa en un derecho, en el derecho de pernada, este derecho que autorizaba o que concedía a los hombres de la época que ostentasen algún cargo, algún rango, a desflorar, a pasar la primera noche del desposorio con la mujer. En este caso, bueno,
se sucedió en varias ocasiones con diferentes mujeres hasta que llegó a la Audiencia. La Audiencia es la protagonista de la obra, es la hija, además es la hija del alcalde, y fue con ella con quien, bueno, este derecho de pernada se torció un poco o tuvo algunos problemas, que ahí se fraguó y se organizó esta batalla campal, esta rebelión del pueblo de Fuenteovejuna contra el que he dicho antes, Fernán Gómez, como comendador mayor de la Orden de Calatrava. Si bien es más, después, si no me equivoco, tendremos también turno de preguntas, turno de réplicas, si hay que hacer alguna aclaración más, si hay que especificar un poquito más, si hay que abrir un poquito más en el contexto histórico, pues sin problema ninguno. Yo estaré a vuestra entera disposición y todo lo que humildemente sepa, tampoco es que humildemente sepa, pues lo respondo sin problema. Pero como decía antes, un breve resumen, estamos ante una obra que fue verdad, un pueblo que existe, un pueblo que tiene su localización en el mapa y un pueblo que hizo una rebelión en base a los derechos de abuso y a los derechos de permiso extremo contra las mujeres que en el tiempo había. Y gracias a Lope de Vega, a este autor del siglo de oro, a esta serie de autores, en concreto él, pues que decidió recogerlo, que decidió recopilarlo y que decidió hacer el teatro más representado en el mundo, el teatro más famoso en el mundo, la obra más reivindicativa y la obra más popular, y que además le damos forma, le damos nombre y le damos un ente en Fontevejuna cada año en agosto cuando se representa. Sin más, yo creo que tengo poquito ya que añadir. Le pasaré mi palabra, no sé si a la moderadora o ya Mari Carmen ya coge la palabra directamente, pero bueno, es una breve introducción, una breve explicación de en qué se basa nuestra obra y en qué se basa o de dónde viene el sentimiento de Fontevejuna todos a una, en esa unión del pueblo frente a la muerte del comendador, que se niegan y que ocultan quién fue la verdadera persona que le dio muerte. Se queda escrito y se queda tapiado como que fue un pueblo entero el que venga esta traición o el que venga esta injusticia que se venían cometiendo con las mujeres de Fontevejuna. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues creo que es mi turno. Yo soy Carmen Chávez, también soy concejala del ayuntamiento, pero más que por concejala, pues me gusta, participo en esta charla y en esta sesión porque he tenido el placer de interpretar varios personajes de esta obra. ¿Cuándo comienza a representarse Fuenteovejuna? Fuenteovejuna por primera vez se representa en el pueblo en el 300 aniversario de la muerte de Lope de Vega. Antes, pues en esa época fue representada por actrices y actores profesionales de primeras figuras del panorama nacional, que se desplazaron a Fuenteovejuna e interpretaron en Fuenteovejuna nuestra obra. Pero sí es cierto que a mí me llena más decir que desde el 1992 Fuenteovejuna fue representada por Fuenteovejuna. Es cierto que los directores eran famosos, eran directores pues conocidos también en el panorama nacional, pero se dio la oportunidad de que nosotros como pueblo contáramos nuestra historia. Entonces, pues desde el 92 es el primer año que Fuenteovejuna realmente le da voz a lo que ocurrió y lo que fue contado por Lope de Vega. Antes, y las 3 primeras veces que se representó, porque no se representa todos los años, que sé que ha dicho ella que se representaba todos los años, pero por una cuestión de que al final todos participamos por voluntad propia y que luego económicamente pues también tiene mucho que aportar, pues no se puede representar, desgraciadamente no se puede representar todos los años, pero sí se intenta hacer cada 4 años desde el año 92. Y eso, las primeras representaciones que fueron interpretadas por el pueblo, pues los directores que venían no confiaban en la gente del pueblo, no confiaban en que fuéramos capaces de representar algo tan grande, entonces pues se hacía en playback. Y hasta el año 2000 no se le dio la oportunidad que las personas que participaran pues lo hicieran en pleno directo, se añadió también la música en directo y es como que todo poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Hasta llegar, yo creo, al año 2016, que yo creo que es donde ya sí dio el salto total. ¿Por qué? Porque fue ya no solo representada por Fuenteovejuna, sino dirigida también por una persona de Fuenteovejuna, que además Ángel Luis Martín, que se llama el director, no solo fue el primer director, sino que también fue el primer frondoso en el año 1992. Entonces, ¿quién mejor que él para poder conocer lo que es la representación? Y pues eso, ya como que el hecho de que todo pertenezca a Fuenteovejuna a nosotros
nos llena, porque te vuelcas, sabes que la persona que te está dirigiendo te conoce, sabes que conoces perfectamente la historia desde que eres pequeño, y yo creo que él pudiera dirigir esa representación le dio un gran salto, porque eso, él vivió eso en sus raíces y él sabe muy bien cómo plasmarlas, y la gente tiene la confianza de también decir, voy a confiar en esta persona que conoce la obra como yo para dar lo máximo de mí. Entonces, pues eso, yo a nivel personal, deciros que el último año tuve la oportunidad de ser Laurencia. Laurencia para mí es un personaje que me marcó mucho por lo que ha dicho Javier. Laurencia es la voz de una mujer fuerte. Y entonces el hecho de haber podido darle voz a esa mujer fuerte en mi pueblo y poder representarlo delante de tanta gente y encima acompañada por toda la gente que tú conoces, porque bueno, Fuenteovejuna participan más de 300 personas, eso también quiero que lo sepan, se representa en la Plaza de Lope de Vega. La Plaza de Lope de Vega está ahora mismo donde antiguamente estaba la Casa del Comendador, se encontraba la Casa del Comendador. La plaza se transforma, se vuelve todo a la época, y participan pues eso, más de 300 personas. El vestuario corre a cargo de la gente del pueblo, acomodadores, los músicos en directo son gente del pueblo, lo que son figurantes son más de 150 personas, más todos los personajes, entonces es como que te sientes en casa, aunque estés representando una historia, pues al final es tu historia, es lo que ha vivido tus antepasados y te sientes pues como en casa. También me gustaría destacar que Fuenteovejuna, al ser tan conocido, tuvimos también la gran oportunidad de en 2015 inaugurar el Festival de Almagro, que es un festival internacional de teatro clásico, en el que pues eso, se llevan teatro relacionados con el clásico, y tuvimos la gran suerte de poder llevar Fuenteovejuna, que ya también es un salto importante para nosotros. Y también, ya que estamos aquí dando información, pues en este último año, en el 2018, nos declararon bien de interés cultural, por lo cual yo creo que es una historia que es digna de leer, porque ya nada más que leerla te va a trasladar a esos hechos, pero también digna de ver, porque el poder vivir en tu propia piel lo que sucedió y cómo lo está viviendo esa gente del pueblo, pues también te da como que te llena y te da más interés por seguir conociendo Fuenteovejuna. Yo no sé, tampoco quiero extenderme mucho más, sí deciros que bueno, hay muchas versiones de Fuenteovejuna, porque es cierto que es muy representada, no solo a nivel teatral, sino también a nivel escrito, hay muchísimas versiones de Fuenteovejuna. Entonces, pues también quería, si os interesara, en la biblioteca tenemos una página web, en la biblioteca de Fuenteovejuna, donde aparecen todas las obras que se han ido realizando desde el año 92. Por si al público le interesa ver alguna representación, pues ahí están disponibles. Y no sé si quieren que añada algo más, pues me dicen, y si no, pues ha sido un placer participar y un placer trasladarles pues lo que sentimos nosotros al representar esta gran obra de teatro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que nos emociona porque nosotros hemos trabajado tanto la obra, nos hemos tenido que meter tanto en ella, pues es ilusionante ver que vosotros, bueno, lo vivís muchísimo más también, porque lo representáis cada año, ¿no? Y lo divulgáis y lo dais a conocer de esa manera que es maravillosa. Porque una imagen vale más que 1000 palabras, siempre se ha dicho, y que una persona pueda disfrutar de la obra en directo, esto tiene que ser espectacular, vamos. Nos encantaría, tenemos que volver allí a verlo. Por supuesto. A ver si puede ser que se pueda representar pronto. A ver si nos dejan. Sí. Bueno, Ángela, pues todo tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ángela García de Librería Lectura Fácil y una de las responsables de que, bueno, pues de que hoy en día, a día de hoy, Fuenteovejuna exista en Lectura Fácil. Me gustaría contar un poco cómo ha surgido todo esto y cómo nos hemos ido planteando este proyecto, que ha sido
un reto importante y complicado. Al final, bueno, empezó todo esto con los tiempos de la pandemia y bueno, la verdad nosotros siempre hemos adaptado multitud de trabajo desde la cooperativa, además de bueno, diversidad de ámbitos y diversidad de formatos, podría decir, que no han sido todo obras literarias. Pero sí que habíamos hecho algunas ya adaptaciones de obras literarias, habíamos adaptado algo de autores extremeños, de autores cubanos, pero nos apetecía, teníamos muchas ganas de poner eso, algún clásico de la literatura, pues al alcance de todas las personas, ¿no? Porque es verdad que la literatura universal, la llamamos universal, pero no siempre es accesible para todas las personas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si podemos hablar, o no sé si dejarlo luego para el final, para debatirlo, a la hora de representar vosotros, como tú bien dices, que participan 300 personas, que participan tantas personas, entiendo que cuando tú representas una obra, hay que entender la obra, te tienes que meter bien en el papel, en cómo era el contexto de aquella época. Y no sé si a todas las personas que han tenido la oportunidad de representar en algún momento esta obra allí en Fuenteovejuna les ha resultado fácil entender bien toda la historia, todas las palabras, todo el texto que Lope de Vega escribió. Porque, bueno, desde nuestra perspectiva, cuando ya nos planteamos esta obra, es verdad que ha sido tremendamente complicado. Entonces, bueno, si queréis luego lo comentamos y lo debatimos un poquito entre todos. Pero la idea fue esa, que nos hacía mucha ilusión poner un clásico de la literatura que fuera accesible, que realmente todo el mundo pudiera disfrutarlo. Y es verdad que nosotros hicimos un poquito, bueno, aquí en Extremadura nosotros hemos puesto en marcha varios clubes de lectura fácil, de los que participan muchas personas y estas personas pues siempre están pidiendo más libros de lectura fácil. Entonces dijimos, pues vamos a preguntarles directamente a ellos. Y bueno, vimos los clásicos que ya no tenían derechos de autor, que aún no estaban adaptados, e hicimos esos pequeños cuestionarios a ver la gente que le apetecía. Y es verdad que Fuenteovejuna fue de los más votados. Entre eso y que los tiempos que estábamos cuando empezamos a indagar la obra, que ya sabíamos más la idea general, ¿no? Que al final lo que representa es eso, ¿no? Esa unión de todo el pueblo por defender esa libertad, por acabar con el encomendador, por acabar con la injusticia, y ese mensaje de todos a una, que en los tiempos que estábamos justo en esos meses, principios de pandemia, que estábamos todos muy sensibilizados con que al final es a lo que tenemos que ir, ¿no? A remar todos juntos, pues nos parecía ideal, la verdad, y cogimos con muchas ganas el proyecto. Pero sí es cierto que cuando empezamos a leerlo, ya en profundidad, porque bueno, alguna vez no lo hemos leído en nuestra época, ¿no? de adolescente, pues es verdad que a la hora de verlo ya con los ojos de la lectura fácil, de tener que adaptarlo, el formato de obra de teatro ya dificultaba bastante el que fuera en lectura fácil. El lenguaje antiguo lo hacía bastante complicado y el contexto histórico. Al final había muchos personajes, que eso también pues, dificulta. No es una obra demasiado breve y eran todos condicionantes que sabíamos que pues, nos iba a suponer un gran reto. El primer reto de todo al final era que nosotras mismas teníamos que entender para poder adaptar a lectura fácil. Lo primero que necesitábamos era nosotras entender perfectamente la obra desde el inicio hasta el final, cada palabra, cada página, digamos un poco la caracterización de cada personaje, cómo sería la atmósfera de aquella época, porque claro, al estar en teatro es cierto que claro, no te describe igual un escenario, ni esa caracterización de los personajes tampoco, no te describe las cosas, porque al final en teatro lo que surge cuenta un poco más o menos, siempre son los personajes casi siempre continuamente hablando. Entonces, en lectura fácil sí que le hemos tenido que dar un poco una vuelta a eso, porque es fundamental que los lectores se sitúen en el lugar en el que está, cómo es el escenario, qué personajes están participando, cómo es la escena. Entonces, en eso sí que hemos tenido que hacer un esfuerzo para intentar situar al lector y a la lectora en esa época y en ese contexto y en esos escenarios. Claro, para eso, al final, y para poder entender bien la obra, hemos tenido que hacer casi un trabajo de investigación
bueno, pues de análisis de muchos trabajos, no hemos leído, de análisis de las obras y bueno, de Lope de Vega, para un poco, porque también es fundamental siempre en los libros de lectura fácil, y si veis en la edición que se ha publicado, pues se presenta primero, se presenta el autor, a Lope de Vega, se presenta la obra y se presentan los personajes. Todo eso antes de que empiece en sí la historia, para que puedan situarse bien cuando lo estén leyendo, en qué época se encuentran y ya puedan imaginarse allí, en esa época, que están pues en ese entorno rural, un poco para situar al lector, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un trabajo, era todo un reto. Cuando empezamos dijimos, esto va a ser complicado porque la dificultad de entenderlo todo bien y luego ponerlo en lectura fácil y mantener pues toda esa conjunción de cosas, ¿no? Para que al final quien disfrute de la edición de lectura fácil pueda disfrutar igual de la obra y pueda meterse igual en la historia, pues ha sido pues, muy complicado, pero la verdad estamos muy satisfechas, deseando que allí en Fuenteovejuna puedan leerla y puedan disfrutarla y a ver qué les parece esta edición, que como sabemos que hay múltiples ediciones, a ver esta qué les parece. También, bueno, que nos contéis luego si pensáis que, pues, qué os parece que esté esta edición también en lectura fácil. Vosotros no sé si desde antes conocéis la lectura fácil, la técnica y lo que permite. Y, y bueno, espero que cuando veáis cómo ha quedado, que esté bueno, pues a la altura, ¿no? de todo lo que representa allí en vuestra ciudad. La verdad es que también la elegimos por eso, porque al final era un hecho real que ha ocurrido de verdad, que, que fuera una mujer la que lo movió todo. Y eso también nos gustaba mucho. Y, y bueno, estamos muy, muy ilusionadas con que allí la podáis disfrutar y con que esos clubes de lectura fácil, que fueron un poco los que nos animaron a adaptarla, la puedan disfrutar y puedan vivir en esos clubes esa historia de Fuenteovejuna, que la verdad en los clubes de lectura fácil, como la dinámica es muy compartida, las lecturas son muy compartidas y se comparten muchas experiencias, muchas vivencias, pues puedan disfrutarla y por qué no algún día ir a vuestro pueblo y ver la obra de teatro y disfrutarla, ¿no? Nosotros al final para publicar la obra pues optamos por el sistema de crowdfunding porque como ya os digo, fue en tiempos de pandemia, fue algo voluntario que dijimos queremos hacerlo, vamos a animarnos, vamos a usar este tiempo que estamos aquí todos encerrados en casa para nosotros pues dar lo mejor de nosotras adaptando y obtener un buen resultado y conseguir una obra completa en lectura fácil y un clásico. Y entonces pues optamos por el crowdfunding porque también era una manera de implicar a la gente, de que realmente ver si a la gente le interesaba, si iba a tener buena acogida. Y bueno, la verdad es que salió súper bien la campaña, conseguimos que mucha gente se animara a apostar por ella, porque bueno, la gente vio esa necesidad, ¿no? De que la lectura debe ser, es un derecho al final que tenemos todos, que tiene multitud de beneficios y que todos tenemos derecho a disfrutar de ella, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentas con libros.com, que nos ha ayudado mucho en este camino. Creemos que ha quedado un resultado muy bonito, que es cómoda de leer, que hemos intentado respetar fielmente la historia en todo lo que hemos podido y que es verdad que aunque ese lenguaje antiguo ya no está tanto, pensamos que sí hemos conseguido mantener esa esencia, ¿no? Para trasladarnos a esa época. Bueno, yo por mi parte, ahora mi compañera os seguirá hablando un poco ya del proceso de adaptación en sí, que os cuente ya un poquito cómo lo hemos ido haciendo y cómo hemos ido aplicando esa técnica de la lectura fácil, que lleva muchas reglas que hay que cumplir, por eso no es un trabajo sencillo, porque para que esté en lectura fácil hay que cumplir multitud de reglas y entonces todo eso combinando que queríamos que la historia fuera fiel y que conseguir esa esencia, pues ha sido, como os digo, un reto bastante importante. Pero estamos muy contentas, encantadas de contar hoy aquí con vosotros, de allí del propio pueblo, de que vosotros, como decíais, sí que vosotros lo habéis vivido y lo sentís desde pequeñitos allí y lo conocéis perfectamente y deseando que podáis allí disfrutar de la historia y recibir vuestro feedback a ver qué os parece.
Así que nada, doy paso a mi compi que os cuente a ella un poquito más de la adaptación. Gracias, Ángela. Pues sí, como comenta ella, no fue fácil la labor. Sí que lo hicimos con muchísimas ganas, estábamos muy ilusionadas en crear esta obra por todos esos motivos que ella nos ha contado. Y bueno, claro, la dificultad se planteaba por todas las normas y reglas que teníamos que cumplir. Son normas y reglas establecidas a nivel europeo que ya nos marcaban una línea de trabajo. Estaba claro que nos enfrentábamos a un texto en lenguaje, un castellano antiguo complicado y además en desuso, que no podíamos mantener, porque en lectura fácil lo que se trata es que utilicemos un vocabulario cotidiano para que los lectores y las lectoras pues conozcan perfectamente todos los términos que se utilizan. Entonces, el lenguaje, a la fuerza le teníamos que modificar. Era así o sí ponerlo más actual a la época de hoy. Lo mismo pasaba con las ilustraciones. Nosotros hicimos ese trabajo de investigación para imaginarnos cómo era cada personaje, qué función hacía en el pueblo, cómo las escenas de cada fragmento de la historia, qué íbamos a mostrar, qué iban a ayudarnos, qué historia, qué dibujos, ilustraciones nos iban a ayudar al crearlas para comprender mejor esa historia y reforzar esa comprensión. O sea, tuvimos que hacer ahí un trabajo previo de análisis, después de esa investigación, y armar, claro, todas esas ilustraciones. Es decir, va a ver, tienen que ser ilustraciones también en líneas sencillas, porque tienen que ser fáciles de entender. No podemos ponernos aquí súper creativos y hacer artísticamente ilustraciones complejas, por muy bonitas que nos parezcan, si al final el resultado no es el que necesitamos que sea. Entonces, bueno, queríamos algo chulo que transmitiera esa atmósfera, ese ambiente de la historia, que fueran sencillas de entender y realistas. Eso lo teníamos muy claro. En lectura fácil tienen que ser ilustraciones realistas. Así que bueno, pues nos pusimos unas con el texto, también después del texto a trabajar las imágenes, localizamos las escenas que queríamos representar, esos personajes, le dimos a cada uno su protagonismo, sus características. Pues mira, nos imaginamos a Laurencia, precisamente, tú que la representabas, Carmen, dijimos, es la hija del alcalde. Laurencia era campesina, sí que sabíamos que era labradora, pero dijimos, tiene que ser un poquito más guapa que el resto. Nos la imaginábamos como un poquito más especial, ¿no? La tenemos que destacar, tenemos que quedar claro que es protagonista de la historia y se la tiene que notar, tenemos que destacar ese papel. Lo mismo nos ocurrió con Frondoso. Bueno, Frondoso, además ya la historia se cuenta que como que vestía de otra manera. No vestía igual que los campesinos de la época, ¿no? No, ahí había una diferencia. Y así pues fuimos analizando personaje tras personaje, le fuimos dando pues ese protagonismo que os comentaba. Que nos llevó tela de tiempo, pero disfrutamos, vamos, lo más grande. Una vez que tuvimos, voy a compartir la pantalla para que veáis, si queréis, todo el proceso de, o sea, la maquetación. A ver si puedo yo por aquí compartir pantalla. A ver. ¿Estoy compartiendo? ¿Sí? Sí. Pues lo que os comentaba del montaje. No se ha abierto. ¿No se ve abierto? No se ve en grande todavía. La ¿Ah, sí? imagen no se ve en grande todavía. No. Pues yo no la veo en grande. No, yo tampoco la veo en grande, veo los documentos, pero no. Yo la veo. ¿No la veis grande? No. Ángela, deja de compartir y luego abre el archivo y luego que lo tengas abierto le das a compartir pantalla. Vale. Espérate, ¿cómo dejo de compartir esto? Ah, vale, ya. Vale.
Entonces ya lo tengo abierto. Y ahora... Ok, ¿ahora sí? Ahora sí. Sí. Vale, pues para que veáis un poco el estilo de lectura fácil, de las normas y las reglas que tenemos que seguir, pues bueno, y aquí estamos viendo 4 páginas en una, o sea, lo estáis viendo bastante reducido, pero el tamaño de letra tiene que ser bastante grande, el interlineado también es más generoso, o sea, línea a la izquierda, por una sencilla razón, porque al no justificar el texto y no tener el texto de lado a lado de la página, el lector se pierde menos. Ayudamos a que sigan la historia sin perderse de línea. Como además están más separadas y la letra es mayor, pues también los que tengan un poquito de dificultad en la visión, pues subsanamos esa dificultad. Hemos dicho que utilizamos palabras cotidianas, vocabulario cotidiano para eliminar todo lo que sean barreras en la comprensión. Y si alguna palabra, que lógicamente aparecen varias en la obra, es más complicada, bien porque esté en desuso, como en este caso ballesta, o dramaturgo que no se utiliza con tanta frecuencia. Lo explicamos en un cuadro al margen y con eso resolvemos las dudas, sin que el lector tenga que abandonar la lectura, acudir a un diccionario, resolver la duda y continuar con ella. O sea, ya está aquí todo. Así continúa con mucha mayor fluidez su lectura y con mayor comodidad. También nos gustó incorporar los cuadros de definición que nos daban juego la imagen, porque hoy, como he dicho, una imagen vale más que 1000 palabras y al ver la imagen, en este caso de Ballesta, ya saben perfectamente a qué nos estábamos refiriendo, aunque su explicación luego sea sencilla. Y el tema, por ejemplo, de la ilustración. En este caso tenemos aquí esta ilustración, frondosa amenaza con matar al comendador. En este momento de la escena, detectamos que esa era una escena importante que tenía que aparecer, que ya una vez que fuese leída, al verla, el lector se imaginara perfectamente pues, ese escenario que hablaba Ángela, todo ese ambiente, ¿no? esa magia de la obra, y le pusiera esa cara a los personajes, aunque se le ha presentado con anterioridad al principio de la obra. Bueno, pues aquí lo tenía justamente al lado, porque además ponemos las imágenes en la página siguiente a la que aparece el texto, para que no tenga que perder el significado con la imagen que se relaciona. Y bueno, así fuimos creando toda la obra, este es el estilo que lleva. La portada, pues quisimos que fuera una portada, aquí tuvimos nuestras aportaciones con la ilustradora, que es una chica encantadora, estuvo siempre dispuesta a todo lo que le proponíamos. Teníamos muy claro que Fuentevejuna era todos a una, que tenía que representarse el poder de Laurencia, que tenía que estar ahí esa historia de amor de Laurencia y Frondoso, y ese pueblo detrás apoyando y defendiendo a esa historia, ¿no? Esa historia de amor, esa rebeldía de Laurencia, y que para mí fue un hito de la historia de los derechos de la mujer que se plantara y dijera, por aquí no paso. O sea, eso fue también uno de los motivos que nos movió a adaptar esta obra, a darlas a conocer, a que todo el mundo pueda acceder a este cachito de nuestra historia que ha pasado de verdad, o sea, es que es de nuestra historia y que creíamos que nadie podía estar exento de disfrutar de ella. O sea, es que, ¿por qué no se había adaptado ya antes? Fíjate que tampoco son muchas las obras que se han adaptado hasta ahora en proporción a las obras que se publican. Pero nos extrañaba que por qué está siendo parte, fíjate, de nuestra historia, teniendo el significado que tiene y demás, pues no se hubiera hecho, ¿no? La acogida, pues esperamos que sea buena, fantástica, os haremos llegar también los ejemplares para que nos digáis, sois nuestros mejores críticos, quién mejor que vosotros para que nos digáis qué os parece esta obra. Vosotros que lo habéis vivido desde que erais pequeñitos, que habéis conocido la historia desde que antes de empezar a andar casi, pues que analicéis esta versión y nos hagáis llegar vuestras impresiones. También fueron muy críticos con nosotros los validadores. El proceso de validación y la adaptación a lectura fácil es casi de lo más importante,
Ellos son los que nos dicen si realmente el trabajo está bien hecho o no. Nos dicen a la hora de leerlo, porque validar es leer el texto adaptado con personas con discapacidad intelectual. Ellos son los que realmente nos dicen si esa adaptación la entienden con facilidad o no, si hay algo que modificar. Y de hecho, bueno, algunas cosillas modificamos después del proceso de validación porque sí que nos dimos cuenta que ciertas cosas que nosotros pensábamos que estaban muy sencillas, que eran fáciles de entender, que sí, que podían estar bien adaptadas de entrada, encontraban ciertas dificultades que quisimos eliminar. Quisimos que fuera todo lo accesible posible y que no hubiera duda en la medida que pudiéramos para nadie. Y bueno, todo ese proceso nos llevó algunos meses de trabajo que hicimos, como ya digo, con mucho gusto, con mucha pasión, que libros.com estuvo ahí ayudándonos en el proceso desde el minuto uno y que bueno, que luego nos está dando también mucha ayuda para darlo a conocer. Esperamos que tenga pues, una acogida estupenda, que a los lectores les guste, disfruten con ellos y que así nos lo hagan saber si tienen la oportunidad. Que estaremos encantadas de eso, haceros llegar algunos ejemplares al pueblo y que el pueblo pues, pueda disfrutar de ello en la biblioteca o donde lo tengáis disponible. Y por mi parte, pues poco más también. No sé si Ángela me he quedado por ahí algo en el tintero. Si quieres comentar algo más. No, al final es verdad que fue un trabajo arduo porque lo hemos pasado, como veis, a narrativa, o sea, hemos quitado el estilo de obra de teatro porque lectura fácil no es sencillo, entonces lo hemos pasado a narrativa, pero creemos que ha quedado es una lectura muy cómoda y que conforme vayáis vosotros mismos leyendo la obra, que la conocéis también, sois los que mejor vais a ver de la diferencia con el original. Nosotros a nuestros conocidos que han adquirido el libro y que están disfrutando de la obra, les solemos mandar la obra original para que vean el trabajo en sí que se ha hecho, ¿no? La diferencia entre la edición original y esta. Y bueno, la verdad es que bueno, nos felicitan porque es cierto que hay veces que hay personas que piensan que la lectura fácil es nada, una lectura con una letra grande, que se resume mucho, que como que tiene menos valor a veces, o que son más sosas, por ejemplo, ¿no? Por decirlo. Y no es así, al final es incluso complicado porque tienes que intentar, como decíamos, mantener toda esa atmósfera, toda esa escena, todas esas caracterizaciones con un vocabulario más sencillo, que es el que se usa en lectura fácil y más cotidiano. Y es verdad que el estilo pues desaparece un poco, pero se hace todo más complejo precisamente por eso, porque tienes que usar un vocabulario sencillo, pero mantener todas esas emociones, toda esa intriga, todo ese suspense, que las personas que lo lean lleguen a sentir lo mismo que los personajes, ¿no? Entonces es un trabajo bastante complejo, pero al final el resultado es muy satisfactorio porque muchas personas hoy en día no son capaces de leerse un libro con una letra muy pequeña que tiene multitud de personajes o que tiene saltos en el tiempo o que requiere tener mantenida mucho la atención. Hay personas que por ciertas circunstancias o porque no dominan bien nuestro idioma o porque ya empiezan a tener un poco de deterioro cognitivo o personas que no han tenido la oportunidad de formarse o de estudiar o esas personas con discapacidad intelectual o adolescentes con trastornos de aprendizaje. Son muchas las personas que tienen esas dificultades a la hora de comprender ciertos textos y de comprender las lecturas. Y es cierto que a veces eso nos pasa a todos, que todos nos encontramos a veces con ciertos textos que nos cuesta comprender y a nosotras de hecho nos ha sucedido con Fuenteovejuna, que sí te lo leías y entendías, pero no al 100% todo exactamente como para ponerte a adaptar, ¿no? Que es nuestro trabajo. Entonces sí que es verdad que al final esas dificultades nos las encontramos a menudo todos y hay gente que a diario y entonces pues la verdad muy contentas de que ahora mismo con esa edición muchas más personas puedan disfrutar de esta historia y vivir eso que vivía Laurencia y revelarse como ella y sentir ese amor que sentía Frondoso por ella, ¿no? O la picaresca de Vengo, en fin, no sé, estamos muy satisfechas con el resultado, pero como decíamos, creo que vosotros lo vais a ser más críticos, ¿no? Todavía, ya que conocéis también la obra.
No sé si hay alguna pregunta o bueno, como os decíais, a ver qué os parece a vosotros que exista esta edición y si es verdad que esas personas que representan la obra les ha resultado fácil meterse en los personajes leyendo el original. Tomo la palabra si no te importa. Es que cuando estabas hablando antes de lectura fácil, que aprovecho para decir que me parece algo fascinante, porque cierto es que bueno, hay muchos tipos de lectura, hay muchos estilos, pero algunos estilos de lectura se hacen no pesados, porque al que le gusta la lectura no es pesado, pero sí se hace dificultoso de entender y eso puede hacer que te desanime o que un libro pase de gustarte a no gustarte. Aquí en Fontevejuna somos tan innovadores, y yo soy un concejal que le gusta mucho echarse flores a su pueblo, pero somos tan innovadores que vamos a tener Fontevejuna versión libro y versión lectura fácil, y también tenemos en versión teatro y teatro lectura fácil, ¿no? O visión fácil. Cuando se representa la obra de Fontevejuna, bueno, se representa tal cual los textos que he escrito con pequeñas adaptaciones que se van haciendo. Si bien aquí se empezaron a hacer unas visitas guiadas, una, unas visitas que tenían el fin, pues bueno, las partes más importantes de la obra, ya sea la muerte del comendador, sea la violación, sea bueno, se representaban la arenga, por supuestísimamente, se representaban en los lugares más simbólicos de Fontevejuna. Bueno, esas representaciones hacían un poquito asequible y un poquito más entendible la obra. Pues en la última edición de Fontevejuna, gracias a la colaboración y al siempre apoyo de Manuel Gaete, que es cronista de Fontevejuna, además una persona bastante implicada en todo el tema de la lectura, que pertenece al Círculo de Lectores Español, etcétera. Él fue el que hizo una pequeña adaptación, además Carmen está ahí que lo sabe, hace una introducción. Sí es verdad que en un teatro, es lo que estaba diciendo Ángela, de que siempre te acompaña más, pues bueno, el vestuario, te acompaña todo el decorado del teatro, te sumerge mucho más en la realidad. Pero es verdad que cuando es un texto tan complejo, es un texto en castellano antiguo como es este, hay partes de la obra que estás diciendo, me estoy perdiendo un poco porque no sé de qué va la historia, ¿no? Entonces, en la última versión de Fontevejuna, en la última representación, sí se metieron estos cuatro papeles, cuatro cómicos que hacían una breve introducción, que hacían una breve explicación de lo que venía en la escena en un castellano mucho más asequible, mucho más entendible, mucho más cotidiano por el resto del público, y la verdad es que fue una de las cosas casi que más aplaudidas o casi que más reconocidas del teatro, porque ayudaba mucho a la gente que o que no había visto Fontevejuna o que verdaderamente no sabía de qué era Fontevejuna. Entonces entiendo que la lectura está fácil será una cosa agradecida y aplaudida por muchísima gente, porque me pongo la comparativa o un paralelismo que es igual. Entiendo que las dificultades que había en el teatro, que ha solucionado esta apuesta que se hizo en el último teatro, pues con la lectura fácil pasa lo mismo. Es un texto y un libro denso y complejo en algunas partes, que seguramente esto va a ayudar muchísimo y va a facilitar muchísimo la lectura, inclusive la va a propagar mucho más de lo que Fontevejuna. Yo, si me permitís también, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javi. Además, por lo que preguntabas de si a la hora de representarlo, ¿cómo entendías todo lo que decía? Es cierto que nosotros, claro, desde que eres pequeña ves la representación, asistes a los ensayos. De hecho, a mí era una cosa que me parecía súper tierno, que cuando terminábamos nosotros de ensayar, los niños chicos, las pequeñitas hacían lo que tú estabas haciendo. Entonces, desde pequeño sabes de qué va la obra, sabes cuál es la intención, cuál es todo. Pero sí es cierto que cuando te pones a representarla, yo había cosas que decía yo, esto no sé qué estoy diciendo, yo me tienes que explicar lo que estoy diciendo porque es que no puedo interpretártelo. Y bueno, pues gracias a eso siempre desde dirección pues te van explicando, siempre te meten eso en el contexto, de qué está sucediendo en ese momento. Y hay partes de la obra que se hacen, que entiendo que os haya costado entender, porque hasta yo misma, incluso sabiendo el propio contexto, había algunos fragmentos que decía, no sé realmente qué es lo que me quiere decir el texto. Entonces, pues ayuda mucho el trabajo en ese caso, pues desde la dirección, que te explican bien el contexto, palabras que no entiendes, pues te dicen qué es lo que significa. En la arenga mismamente había algunas frases que yo decía, ¿qué me quiere decir aquí realmente? ¿Por qué tengo que hacer esta intención? Entonces, pues ya te lo explicaban, te decían, mira, esto te quiere decir tal cosa, claro. Es un castellano antiguo y es un castellano con un vocabulario bastante complejo. Entonces, es muy importante que lo entiendas, que lo contextualices para poder interpretarlo. Entonces,
también creo que viene muy bien esto de la lectura fácil porque va a dar la posibilidad de que llegue a mucha más gente. Además, he leído el pequeño fragmento de la ballesta que has puesto en la imagen y, claro, yo se me venía el texto porque al final el texto te lo tienes aquí, pero está genial, la verdad, lo he visto y me ha parecido súper bien porque está súper bien específico lo que quiere decir, lo dice claro y sin ningún tipo de trabalenguas, como escribía Lope de Vega. Así que genial. Claro, sí, esa es la intención, mantener toda la historia, la atmósfera. No queríamos que fuera un resumen porque eso, que muchas personas piensan que la lectura fácil pues, consiste en resumir un texto, decirlo de forma directa y ya está. Las 4 palabras clave, quitamos toda la riqueza y ahí te lo presento. Y no se trata de eso, se trata de trabajarte el texto, como hemos tenido que hacer una investigación que nos permitiera hacerlo también nuestro, respetando lo de Lope de Vega, pero claro, con el estilo de lectura fácil, para mantener toda esa intriga, toda esa emoción, todo lo que va apareciendo en la escena. O sea, no queríamos resumir y decir, no, aquí ha pasado esto. Y Laurencia se queja de esto y ya está. Y no, queríamos emocionarnos y emocionar. Y eso solo lo podíamos hacer pues, a través de ese trabajo de investigación, metiéndonos profundamente en la obra y contándola con todo el cariño. Fijaros que hasta tuvimos que trabajar el vestuario de los personajes. Es un vestuario que no está en uso habitualmente. ¿Cómo vestían antiguamente? Hace muchísimo tiempo, muchísimos años. ¿Cómo iban esos labradores, esas mujeres? ¿Qué ropa llevaban? No podemos ilustrar un labrador actual. No podía ser. Entonces, todo eso pues nos llevó a echar muchísimo tiempo en la elaboración que espero que haya merecido muchísimo la pena. ¿No? Estoy deseando personalmente que lo tengáis en la mano. ¿Habéis venido a ver alguna vez la Está presentación? recién. No hemos podido, no hemos ido No habéis venido, ¿no? Pues entonces ese va a ser el culmen máximo de vuestra obra. Cuando entreguéis el libro y os digamos que nos ha gustado mucho, lo siguiente es que vengáis a ver la obra. Y cuando veáis la obra y digáis, oye, que lo hemos hecho bien, que somos 2 campeonas, entonces ya es cuando vais a quedar tranquilas del todo. De hecho, de fondo tiene Javier ahí la obra puesta. Sí, me he fijado que lo... Aquí está. Porque la verdad que sí, nos encantaría porque precisamente que justo como lo cogimos el año pasado, que fue como fue, que no se hizo, no se pudo hacer pues nada, de que hubiera estado genial pues en ese proceso que estábamos metidos, incluso haber ido a la obra y se hubiera enriquecido seguro mucho más, pero bueno, pues salió así como salió y de hecho que ha sido un proceso la verdad largo porque bueno, empezamos como dije el año pasado y bueno, la adaptación fue ardua, luego las ilustraciones, que es verdad que les dimos pues bastante vuelta y Patricia Escolar la verdad que ha hecho muy buen trabajo porque lo que queríamos es que fueran realistas, que bueno, tienen que ser sencillas porque para que sea lectura fácil tienen que ser líneas sencillas pero que fueran lo más realistas posible y que apoyaran bien el texto y hay multitud de ilustraciones en el libro y bueno, la portada también queríamos que fuera así algo fuerte, que se plasmara claramente al final la idea con el golpe de vista que este es a la portada y estamos muy, muy satisfechas y bueno, animamos a la gente pues eso, a que conozca la historia de Fuenteovejuna, que es verdad que los clásicos a veces se nos hacen cuenta arriba y se nos hacen enrevesados, pero que de verdad que cuando lean esta edición es súper cómoda de leer, te vas enterando perfectamente, te vas introduciendo poquito a poco, porque es lo que decía Javier, claro, cuando estás en el teatro ves perfectamente el escenario, ves los vestuarios, te ayuda mucho más a meterte, pero cuando tú estás leyendo y al final es tu imaginación, ¿no?, la que tiene que crear todo eso, pues sí que te ayuda el hecho de que te vayan introduciendo poco a poco en la época, en dónde está, en cuántos personajes hay, en cuál es la relación entre los personajes, todo eso se agradece, ¿no?, para eliminar esas dificultades a veces que nos encontramos muchas veces al leer estos clásicos, ¿no?, que Lope de Vega lo escribiría pues, como con todo el arte del mundo, pero que es cierto que a día de hoy pues, cuesta a veces lo que decía Carmen, ¿no?, que llegábamos a una página y era, ay, que me estoy perdiendo, que esto ya no sé por dónde va. Nosotros lo comentábamos también antes, Carmen y yo, que esto, aparte de que le venga a mucha gente,
los niños se van a alegrar enormemente, seguramente, porque aquí, lógicamente, Fuentevejuna es una lectura obligatoria en la escuela y en el instituto. Claro. Entonces, que haya una versión mucho más light, una versión adaptada, una versión asequible a lo que hay, pues yo creo que va a ser el triunfo vuestro, vamos, va a Exacto, ser un poco vuestro, allanarles el camino. Sí, un sí, un poco poquito de, para plantearle lo que su que, día ¿no? se... Exacto. Que un día A lo que lo luego se decía, puedan leer, se lean la obra estándar la igual, obra ¿no? Pero un poco completa, allanar pero ese camino a los y clásicos. que asenta un poquito los cimientos, ¿no? De lo que Fuentevejuna le decía antes también Carmen conmigo, ella es concejala de educación y lo decía que una propuesta fantástica de poder llevar también a los colegios y poder presentar allí en los colegios este libro que seguramente pues, sea un atractivo increíble. Yo lo veo así de que es una lectura complicada, es una lectura, aquí incluso hemos hecho, no es lectura fácil, hemos hecho adaptaciones desde el ayuntamiento, Versiones. pero con todo mi respeto, una cosa mucho más cutre, ¿no? Más rápido. Se ha hecho mucho dibujo para los niños, panfletos con dibujos que ilustran un poco, que marcan el camino de lo que es Fuentevejuna. Pero sin duda una lectura fácil de lo que es la verdadera realidad, de lo que es el fiel texto de Lope de Vega, pues no tenemos una obra, como decía antes, el teatro más representado en el mundo, que me quedé con eso una vez que lo escuché, que cada 7 minutos se representa una obra de teatro de Fuentevejuna en el mundo. Creo que es un elemento más necesario que completa y que conforma lo que es Fuentevejuna y lo que significa y representa Fuentevejuna para el mundo de la lectura y para el mundo de los clásicos de la edad de la edad de oro. Totalmente. Esa era la intención, Sí. acercar la historia que ya en inicio es complicada, que para vosotros, vuestros ciudadanos, vuestros chicos, vuestros mayores, no es tanto porque están muy familiarizados con ella, pero para el resto del mundo sí. Bueno, pues acercarle la obra de una forma mucho más sencilla y engancharles a que luego, evidentemente, los que puedan y quieran disfruten de la estándar con toda su riqueza que la tienen también. Esta no la ha perdido, pero la otra, si quieren, esto puede actuar de puente a la lectura estándar y que sigan disfrutando de la versión original. Claro, y ahí habrá personas que a lo mejor no, pero bueno, pueden conocer la historia a través de esta edición, ¿no? Pues hablábamos de todos esos colectivos que a lo mejor, bueno, pues no pueden llegar a leer la estándar, pero de esta manera sí que pueden conocer la historia real de lo que pasó. Se lo estamos contando de otra manera, entre comillas, pero es la misma historia, los mismos personajes, lo que ocurrió realmente allí, ¿no? Y sí, supongo que veréis la diferencia con esas versiones infantiles, ¿no? Porque ese es un poco el error a veces, que pensáis en las lecturas fáciles como similar a lo infantil y no es eso, es un lenguaje adulto igual, ya veréis que pues lleva esas palabras cotidianas, esa alineación a la izquierda, ese tamaño de letra más grande, esos cuadros aclaratorios del vocabulario específico para que la gente también conozca pues alguna terminología de esa época y bueno, pues multitud de, veréis el formato que son multitud de reglas las que sigue, pero que al final lo que se pretende es que digamos, la maquetación sea cómoda, el diseño del libro sea cómodo, pero la historia sea fiel. Así que, bueno, el libros.com está disponible para todo el mundo que lo quiera disfrutar y bueno, muy satisfechas con el resultado, la verdad. Esperemos que os guste. Os lo haremos llegar, al ayuntamiento donde Seguro, seguro Sí, que pues está recién salido y queríamos aprovechar la feria para presentarlo, pero está recién y os lo vamos a hacer llegar para que, bueno, que allí esté también esta edición de lectura fácil y que muchas personas... Ahora ya sí que no hay ningún reparo para que nadie no lo pueda leer, ya todo el mundo puede disfrutar de ella. Luego sí, sino, aparte de que, hombre, agradecido de que enviéis los ejemplares que queráis, nos pasáis el IBAN y podemos también nosotros comprar, podemos dotar por lo menos a la biblioteca municipal, Carmen, que como he dicho antes, que es concejala de educación, a las bibliotecas de los coles y demás, pues de este ejemplar, ¿no? claro. Genial, hombre. A nosotros lo que más ilusión nos hacía, ¿no? Porque al final es que es vuestra historia, ¿no? Entonces nos hacía ilusión que esté allí, ¿no? Sobre todo que esté allí y que vosotros la podáis disfrutar, porque al final es más que vosotros, esa historia no la siente nadie, ¿no? Entonces nos hacía también ilusión, especial ilusión por eso. Pero es verdad que aquí ya no, aquí en Extremadura, por ejemplo, nos están preguntando ya un montón cómo la vamos a conseguir para los clubes, cómo la podemos conseguir, estamos deseando leerla y cuando han visto el formato les ha encantado. La verdad que ha quedado un libro muy bonito.
¿De qué No parte sé de si hay algo- Extremadura hablas? ¿De dónde eres? Nosotros somos de Villanueva de la Serena. La provincia de Badajoz. Hmm. Ujú. Yo que estoy casi al límite con Badajoz, soy más extremeño que andaluz, así que me gusta mucho, me hace mucha ilusión siempre que se habla de Extremadura. Pues ya os digo que por aquí el libro va a tener muy buena acogida. Y yo sé que en los clubes lo van a disfrutar mucho, mucho, porque les encanta, bueno, los clásicos les gustan. Hay muchos clubes de personas mayores que a lo mejor han leído mucho y ya no leen, y cuando han encontrado la lectura fácil, pues están súper agradecidas de que pueden volver a leerse un libro, a seguir una historia, a terminárselo, de que ven la letra perfectamente, y entonces eso satisface mucho, ¿no? Satisface mucho cuando te dicen: ay, menos mal que existe esto, que puedo seguir con los libros que yo me he leído, fíjate que puedo seguir con la lectura, que puedo seguir emocionándome, que a mí me encanta leer, y se sentían pues esa impotencia, ¿no? De no poder ya seguir con las historias, de que ya la atención no eran capaces, o de que... Y con este formato es cierto que es que son muchas personas, o las personas que con diversidad funcional, que disfrutan mucho cuando ven que no son temáticas infantiles las que se tienen que leer, que es que se pueden leer ya pues historias más adultas o más históricas, o más que ya va habiendo diversidad de género. Entonces, pues la verdad es que eso satisface mucho, ¿no? Entonces, por eso a nosotras pues nos encanta, ¿no? Al final, aunque una tarea a veces es ardua, luego estamos muy satisfechas con los resultados, y cuando recibes esa respuesta de la gente, ¿no? De que les estás abriendo esa puertecita a la lectura, o incluso esos adolescentes muchas veces que nos dicen: "Buah, que a mí no me gusta leer, que yo no me leo nada, que los libros de la escuela", y sin embargo luego cuando cogen uno de lectura fácil, pues por lo menos ya le pica esa curiosidad y: "Ay, qué bien me lo he leído, y se acaba el capítulo y otro, y qué bien se lee", y ya se empiezan a motivar por lo menos con la lectura. Entonces sí que la lectura fácil al final sirve para eso, ¿no? Para abrir ese mundo de la cultura, ¿no? A todas esas personas. Y nada más, que yo ya estoy hablando mucho. Es fácil de hacer llegar el mensaje al final. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos ese respaldo en la presentación de la obra, que es más vuestra que nuestra. Y no podíamos tener mejores testigos a nuestro lado aquí para presentarla y darlas a conocer por primera vez. Así que muchísimas gracias y encantados de que estéis aquí con nosotros, de que hayáis compartido este ratito. Muchas gracias a Nada. vosotros. Yo sí me quedo con lo último que ha dicho Ángela, y la verdad es que me ha hecho también, no sé, me ha dado especial interés, ¿no? El tema de colectivos con diversidad funcional, colectivos con no dificultades, sino pues con diferencias como somos todos y cada uno funciona de una forma y de una manera, ¿no? Pero sí es verdad que es una gran labor que sin duda colectivos así van a agradecer mucho y van a tener mucho en cuenta, tanto ese como jóvenes, como personas mayores, son los más, o somos, yo me meto en el de joven porque yo soy joven todavía, me meto, pero, Sí, sí. pero es verdad que aparte de que sea una apuesta interesante de lectura fácil, me parece súper, bueno, estoy súper agradecido, me parece increíble de que también se destine y se piense, igual que se está pensando con el tema de violencia de género, que es una obra que la bandera y que la lleva sin duda de cabecera. Creo que es una obra importante para que llegue a otros colectivos, y de verdad me ha gustado mucho acabar la intervención o esta conferencia con esas palabras que has dicho y a quién se destina esta obra. Yo por mi parte ya no me enrollo más, que yo es que hablo mucho, pero bueno, ahora que cierre Carmen o cerréis vosotras, pero yo encantado de poder colaborar, me lo dijo Carmen, y por supuesto me obligó un poco porque me tiene un poco como sumiso en el despacho, pero no, pero yo encantado de colaborar con vosotros, de poder eso, hacer realidad lo que es Fuentovejuna y lo que significa Fuentovejuna para Fuentovejuna en Fuentovejuna. ¿Qué más se puede decir? Y qué orgullo más grande para un concejal, ¿no? Que poder vender su pueblo, y por supuesto agradecido, ¿no? Lo siguiente, al increíble trabajo que habéis hecho, a la disponibilidad, a la entrega, a la paciencia que habéis tenido que tener con Fuentovejuna y a las horas de trabajo que le habéis echado. Ya le digo, yo por mi parte encantado, tanto por el libro, por la intervención, por los detalles que habéis nombrado y por esas ganas y ese entusiasmo que la vida. Desde luego, mi enhorabuena plenamente, y mi satisfacción y orgullo lo lleváis hoy. Yo totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Javi. Daros las gracias, por supuesto, a las dos, y por el trabajo y por todo, y que estamos aquí para todo lo que nos necesitéis.
Nada, No, pues gracias a yo muchas vosotros. gracias a vosotros, desde luego que sí. Animamos a que la gente se haga con la obra, que conozca la historia, vuestra historia, que por supuesto que vayan a ver la obra, que seguro que nosotros intentaremos ir porque ya va a ser, como decía él, el broche de oro, ¿no? Y que todo el que pueda vaya, que lea la historia, la conozca y si puede disfrutar de la obra, mucho estáis más. invitadas a venir, por supuesto. En cuanto se pueda, desde luego. A ver, Y que nada, para eso, gracias por haber. 2022, si Claro. se puede, pues estáis invitadas totalmente, como ha dicho Javier. Muchas gracias a vosotros. Allí estaremos. Y nada, encantadas también si quisierais que fuéramos a presentar allí la obra o en algún colegio, en alguna biblioteca, lo que queráis relacionado con la obra, solo tenéis que llamarnos. En nuestra página, dile, ya está en Facebook o con un correo. Estamos allí a la mayor brevedad. Yo por mi parte, vamos, que tampoco quiero dejarlo mucho más. Os dejamos, si te parece, Carmen, la pelota a vosotros. En el momento que queráis venir, no tenéis nada más que decirlo. Las puertas las tenéis abiertas. Cuando podáis venir por la situación o por agenda o cuando queráis, no tenéis nada más que avisarnos. Y yo creo que vamos, que mayor orgullo que ese no vamos a tener. Que no es pedir que os digamos nada, que cuando vosotros queráis, estamos a vuestra entera disposición, vamos, sin problema ninguno. Y ahí está Carmen como concejala que lo... Sí, totalmente. Pues allí iremos. Entonces Queda nos veremos. apuntado. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Muchas Gracias por haber estado aquí. Carmen, muchas gracias, Javier, por contarnos esta obra con tanta pasión y a las Ángelas por ese magnífico trabajo que hacéis de acercar la lectura y los libros a todos, ¿no? Los invitamos a seguir en las actividades de la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. La página fiberlibro.com pueden encontrar el programa de la feria, igualmente por la página de Facebook, y vamos a ir subiendo los vídeos a YouTube. Muchas gracias a todas, a todos por participar en la feria y seguimos adelante. Un abrazo y enhorabuena por este trabajo. Gracias. Gracias a vosotros por darnos esta opción en la feria.